tomar sus asientos, hermanos y hermanas. El tema que vamos a estar tratando hoy es que Dios conoce perfectamente el futuro. El futuro es algo que preocupa a muchos humanos porque no saben qué sucederá. Pero qué bueno que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que conoce perfectamente el futuro y que sería irracional de parte nuestra hacer planes sin tomar en cuenta aquel que conoce perfectamente el futuro. Sabemos nosotros por las Sagradas Escrituras que a los que le aman a Dios no tienen que preocuparse por nada, no tienen que preocuparse por lo que vendrá, porque dice que a los que aman a Dios, ¿qué hace Dios? Hará que todo lo que ocurra en su presente y en su futuro sea para bien. Así que tenemos que tener a Dios en cuenta. Si sabemos que Dios nos ama y Él conoce todo el futuro, entonces nosotros estamos tranquilos y no nos estamos comiendo las uñas por qué sucederá. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Dios tiene muchos atributos, tiene muchas cualidades, por así decirlo, distinciones. Entre ellos está que el Dios nuestro es eterno. Y como es eterno, está en el presente, en el pasado, en el futuro. A Él le da lo mismo el presente que el futuro. Él lo conoce todo. Y qué bueno tener ese papá y ese Dios que es así. Aparte de eso, pues el Dios nuestro es omnisciente. Él no necesita que nadie le chatee para decirle qué va a pasar, porque Él lo conoce todo. Así que los seres más seguros en este mundo somos nosotros, porque tenemos un Padre que nos ama tanto, y que está interesado en nuestro bienestar. Sus pensamientos son de bien. Qué bueno que nosotros podamos dormir tranquilo, porque tenemos al Dios nuestro que conoce el futuro perfectamente. Como eterno, nos dice Deuteronomio en la traducción lenguaje actual, el 33:27, que Dios es el Dios eterno. El Dios eterno. No hay otro Dios, es Él. Si fuera un Dios eterno es otra cosa. Pero Él es el Dios, el único. Y usted ha sido favorecido o favorecida porque usted tiene a ese Dios por papá. No dejará eso. Yo tuve mi papá, pero se me murió en el año 1993, porque esa era la papá temporal, pero el Padre Celestial, nuestro Dios, ese no muere, así que nunca seré huérfano. ¿Cuánto le alaban? Que siempre van a tener alguien que vele por ustedes, por mí también. Y no solamente Él es eterno, sino que también dice, esa palabra dice, y siempre te protegerá. ¿Cuánto creen que Dios los protege? Bueno, que esa palabra fue dada a los israelitas. Bueno, los israelitas eran pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Eso es también para con nosotros. Así que, tranquilo. Lo importante es que nosotros estemos unidos al Señor, porque dice que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Hablando de la eternidad, que está registrado en la palabra de Dios y lo que Dios dice es verdad, el Salmo 92, la Reina Valera, termina diciendo así: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. Salmo 92. Completo dice: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, Él lo sabe todo porque Él siempre ha estado. Y terminamos con esta partecita en primera de Timoteo
1:17, estamos hablando de que nuestro Dios es eterno. Estamos hablando de que nuestro Dios conoce perfectamente el futuro. Si Dios conoce perfectamente el futuro, yo no tengo por qué dormir mal por lo que pasará. Ni voy a estar en un negocio ni en nada sin tomar en cuenta al Señor, porque Él es el que todo lo sabe. Así que tengo que tenerlo siempre a Él, tengo que estar siempre en contacto con Él. Por tanto, al Rey de los siglos, no hay otro Rey de los siglos, el inmortal, el que nunca muere, ese es el que conoce el futuro, ese es su papá, ese es mi papá, y puedo estar seguro, venga lo que venga, yo cuento con el Señor. Él no es infiel, porque dice que su fidelidad para siempre. Por tanto, el Rey de los siglos, el inmortal, invisible, el único y sabio Dios, hermana Abel, ¿usted conoce algún otro Dios sabio? No, el único y sabio Dios. Entonces vale la pena venir temprano a servirle al Señor, vale la pena postrarse delante de Él, vale la pena conversar con Él, exponerle a Él nuestra situación. Hermano, Dios no se cansa de escucharlo. Dios está dispuesto para escucharlo. Si no tiene con quién hablar, hay alguien siempre disponible, las 24 horas, el Señor, y nos está atendiendo para ayudarnos en todo. Muy bien, Él es el único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero queremos hacer énfasis en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de todas las cosas. El Salmo 46:10, estamos hablando del futuro en la Reina Valera, no, en la NTV, dice de la siguiente manera: Isaías 46:10 en la NTV. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Repito una vez más, somos unos privilegiados, porque yo creo sinceramente que Dios tiene pleno conocimiento del futuro. Y entre más cerca estoy de Dios, más seguro estoy. Entre más cerca estoy de Dios, más seguro estoy. Nosotros no tenemos que temer al futuro, hermanos. Nosotros estamos en buenas manos. Lo que sí tenemos que temer es no resbalarnos, no descuidarnos de nuestra relación con Dios. Pero mientras nuestra relación con Dios sea estable, nosotros estamos tranquilos. Los hijos de Dios debemos de vivir tranquilos, debemos de vivir en paz, no en zozobra, no en desesperación. Amén. El Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Amados hermanos, de que no debemos de preocuparnos por el futuro, no debemos de preocuparnos. Dios tiene todo bajo control. Por ejemplo, hubo un hombre de Dios que se mantuvo fiel. El que le es fiel al Señor no tiene por qué temer. Si yo no soy fiel al Señor, yo sí debo temer. Pero si yo le soy fiel al Señor, yo no debo temer. Un hombre en las Sagradas Escrituras, hablando de la omnisciencia, del conocimiento de Dios, de todas las cosas, y que Él domina el futuro, lo conoce perfectamente. La gente pensó que podía hacer lo que le daba la gana. Hermano, mientras Dios existe, uno puede hacer lo que le da la gana, pero tendrá que responder por lo que le dio la gana. Y tendrá que enfrentar a Dios. Hubo gente que pensó que podía hacer y deshacer, pero Dios le comunicó a uno de sus siervos: mira, esto se va a acabar, porque Dios no se lleva con la maldad, esto se va a acabar. Y como Dios es omnisciente,
le dice, les voy a dar 120 años y este mundo lo voy a borrar. A la gente de este mundo lo voy a borrar. Dios le anticipó a Noé 120 años lo que iba a suceder. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Podemos tener planes, pero el hombre puede hacer disposiciones, pero finalmente el que decide es Dios. Hay gente que está pensando mañana y no saben que se van a morir. Pues no saben, pero Dios es el que lo sabe todo. Dios es el que sabe todas las cosas. Y eso es hablando de mañana nada más. Pero el Dios a que usted viene aquí a cantarle, a adorarle, a bendecirle, es el Dios que domina el universo y domina todo lo que va a suceder. Y que podemos estar seguros y tranquilos en Él. Y Dios le dijo a Noé, son 120 años. Les voy a dar 120 años. A los 120 años vengo con un juicio. Hermano, 120 años es más de un siglo. Y Dios se lo estaba anticipando. Vale la pena estar conectado o no con Dios. Lo demás, bueno, Dios se lo dijo a Noé. Me imagino que como la Biblia dice que él era pregonero de justicia, él se los comunicó, pero la gente no hizo caso. Usted y yo tenemos que hacerle caso a todo lo que Dios dice y poner eso en primer lugar. En Génesis 6:3 dijo la Reina Valera, Jehová, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El deseo del Espíritu de Dios es que la gente se arrepienta, para que no le vaya mal. Ese es el deseo. Pero si el ser humano no quiere, no puede hacer otra cosa, dice. Porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le anticipó. ¿Conoce Dios o no conoce? No es lo que va a pasar mañana ni la otra semana. 120 años. Dios no es injusto. Siempre hay una causa por la cual Dios tenga, si tiene que castigar, bueno, castigará por alguna causa. Y Dios le dijo, y Dios dijo en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces esa era la causa. La gente siempre andaba pensando en hay mucha gente que siempre anda pensando en el doble sentido, en lo malo, en la cosa, o haciendo lo malo. Pero Dios está pendiente de todo eso. Por eso era que venía el juicio. Noé no sabía cómo era el juicio, pero Dios le comunicó a Noé en qué consistía el juicio. Eso nunca había ocurrido. Y Dios le dice, mira, el juicio se trata de un diluvio. Faltaba mucho tiempo, pero Dios le andaba anticipando. A los suyos Dios le anticipa las cosas. Dios le dice. Más adelante, en la palabra del Señor, en Génesis, Dios le dice oportunamente, porque como Dios conoce el futuro, le dice a Noé, una semana antes del diluvio, dice, entra en el arca, tú y tu familia, porque a ti solo he visto justo. Dios domina el tiempo, pero Dios cuida a los suyos, a los que le temen. Solamente Dios vio que Noé era así. Entonces Dios cuida de los suyos. Así que vino el mal, pero Noé se salvó porque Noé estaba pendiente de hacer lo que a Dios le agradaba. Noé en su tiempo le fue fiel a Dios. Y nosotros en nuestro tiempo también tenemos que serle fieles a Dios. Así que una semana antes, y le dijo Dios, dentro de 7 días viene lo que te dije. ¿Y qué fue lo que te dije? Viene el diluvio. Y te voy a decir a ti, Noé, van a ser 40 días y van a ser 40 noches que va a estar lloviendo. ¿Domina Dios a la perfección el futuro o no? Para los que no saben, todo es un misterio, pero Dios todo lo conoce. Y nos conviene a nosotros estar siempre comunicados con el Señor, porque Dios lo domina todo. Y efectivamente, así como Dios le dijo, Noé se
metió. Porque dice que Noé hacía todo conforme a la voluntad de Dios, todo lo que Dios le decía. Y espero que todos nosotros estemos haciendo lo que Dios nos dice oportunamente. Y así ocurrió. Así ocurrió. Como Dios conoce el futuro, amados hermanos, para bendecir, hay ocasiones que Dios para bendecir impone algunas condiciones para bendecir. Dios a veces para bendecir impone algunas condiciones y si se cumplen, Él bendice y si no, no. Como bien sabemos nosotros que la Biblia nos habla de un hombre que si no hubiese sido por su fe, hubiese sido un desconocido. Dios le dijo a Abraham que lo quería bendecir. Dios le dijo a Abraham, porque Dios conoce el futuro. Le dijo Dios a Abraham, condiciones, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, de tu simiente, pues el mundo se beneficiará. Pero uno, Abraham, tú tienes que dejar tu familia. Ay, qué duro es eso. Dice, sí, tienes que dejar tu familia. Y tienes que dejar el pueblo donde tú vives. Y te tienes que ir para una tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Tenía 75 años. Es como si me estuvieran viendo a mí. El Abraham de ahora, pues. Tengo 76. Bueno, dice, te tienes que ir. Y tenía una esposa estéril. Pero a Dios no le interesa cuál sea la condición, hermano. Para Dios todo es fácil. Para Dios todo es fácil. Lo que hay es que creerle. Y le dijo, pues él tenía 75, su esposa tenía 65. Y nunca habían tenido hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue de allí a donde Dios le dijo. Quería la bendición de Dios, pero tenía que hacer lo que Dios le indicó. Y nosotros no podemos pretender que Dios nos bendiga, pero a nuestra manera. Esto no camina a nuestra manera. Esto camina a la manera de Dios. No a todo el mundo Dios le dice que se tiene que mudar y que tiene que dejar su parentela y su lugar de nacimiento. Que donde él nació eso era muy culto allá en Ur. Pero él obedeció y tuvo hijo. Dice, y te voy a hacer una gran nación. Y tuvo la nación. Y de esa nación nació el Redentor del mundo, el cual es Salvador de todos nosotros. Bendijo a la humanidad. Pero le obedeció. Pero le creyó a Dios. Pero Dios le dijo, no importa cómo estés, yo soy el que hago todas las cosas. Y Abraham se le fue creyendo a Dios. Y efectivamente, como Dios le dijo, eso se cumplió. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. En otra ocasión, como Dios conoce el futuro, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que salió de la esclavitud, pero salieron con mucha riqueza, con muchos vestidos y todo. Y bueno, Dios los liberó de la esclavitud de 4 siglos. Cuando se van, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, como Dios sabe todo, dile al pueblo que se den la vuelta. Otra vez para atrás. Pero si Dios lo dice, hay que hacerlo. Otra vez para atrás. Ya vamos avanzando. Dice, no, dile que se den la vuelta. Hermano, el que manda es Dios. Si queremos el bienestar de Él, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Hay cosas que no parecieran como convenientes, pero si Dios te lo dice, Él sabe por qué lo dice. Desen la vuelta. Así, Faraón va a pensar que ustedes están perdidos. Usted no sabe para dónde van. Y Faraón va a pensar que ustedes están desorientados. Y va a venir a buscarlos. Faraón todavía no había pensado eso. Pero Dios le está diciendo, haz esto porque él va a pensar eso, hermano. Dios sabe que usted va a pensar. Dios sabe que piensa el diablo con usted.
pero Él tiene mejores planes para con nosotros. Y ellos se dieron la vuelta. Moisés le dio las instrucciones y dice, y se me ubican en tal lugar frente al mar Rojo. Y ellos se pararon ahí. Llegó Faraón y finalmente, ¿qué pasó con Faraón? Quedó ahogado con todo su ejército. Pero eso se lo dijo Dios, porque Dios sabe qué es lo que usted, Él conoce todo el futuro. No solamente con Faraón, demostrando pues la Biblia de que el Señor conoce todo. Lo que hay es que obedecerlo. Se murió Moisés, quedó Josué, conquistador de la tierra prometida. Pero a Dios hay que creerle, hermano. Dios sabe lo que va a pasar. Le dice Dios, mira, te voy a entregar esa ciudad con el rey, y también te voy a entregar los hombres que hay ahí y todo lo que hay ahí. Pero escúchame, yo que conozco el futuro, le dice Dios Dios le estaba hablando a Josué. Dale vuelta a la ciudad 7 días y se va a caer el muro. ¿Quién podía pensar que eso era así? Pero Dios conoce el futuro. ¿Cómo voy a tumbar cómo se va a caer ese muro tan grande? Pero Dios le está diciendo, eso se va a caer en 7 días. Haz lo que tienes que hacer. Y todos los días, cada día, como sabemos lo que dice la palabra, denle una vuelta. Que el ejército vaya adelante, que vayan 7 sacerdotes con sus cuernos de carnero, y vaya el arca, y no digan nada, no respondan, den la vuelta todos los días uno, y el último día le dan 7 vueltas, y el muro se va a caer. Esto nunca se ha visto, hermano. Eso no importa, creámosle a Dios lo que dice, así sucederá. Y como sabemos lo que hemos leído en la Biblia, que al 7º día el muro se cayó. ¿Sabía Dios desde antes o no que se iba a caer? Porque el Señor conoce perfectamente el futuro. Y eso nos debe alegrar a nosotros y estar tranquilos y no andar preocupados. En una ocasión, como Dios conoce el futuro, Dios es omnisciente, ¿verdad? Lo sabe todo. Le dice a uno de sus libertadores, te han invadido los moabitas con otros pueblos. La suma de esos que han venido a invadirte son 135,000. Pero agárrame tú 300 hombres y con eso yo te voy a entregar ese pueblo. Dios adelantándole conocimiento a Gedeón. Estamos diciendo que Dios conoce perfectamente el futuro y que lo que Dios dice, eso es así. En la lógica diría, es imposible que 300 puedan vencer a 135 que están armados. Pero Gedeón al fin y al cabo le hizo caso a Dios. Y de la manera más sencilla, Dios le entregó y dice, yo te los voy a entregar en tus manos. El poder es de Dios y no suyo, ni mío. ¿Y cómo Dios se los entregó? Como sabemos nosotros, con 300 hombres. Él dirigiendo, o sea que eran 301. Sencillamente, solamente con sonar trompeta, romper esa vasija de barro que estaban ocultando a las teas que ardían. Y dice la Sagrada Escritura que la gente, el ejército de 135,000, a la medianoche, cuando vieron esa flama, el ruido de romper los cántaros, las trompetas, a la medianoche ellos estaban dormidos, así que se levantaron todos desesperados y corrían uno de aquí para allá, y como estaban confundidos uno con los otros, comenzaron a ¿qué? A matarse, mientras él estaba solamente sonando la trompeta y con una tea en la otra mano. Se lo dijo Dios y lo que Dios dijo se cumplió.
Estamos diciendo que Dios conoce perfectamente el futuro. Dios conoce perfectamente el futuro. En una de esas ocasiones que ya en el tiempo de los jueces, pues los israelitas estaban allá en la tierra prometida, pero no se sometieron a Dios. Y cuando el pueblo no se sometía a Dios, ¿Dios qué hacía? Los dejaba y venían los enemigos y los oprimían. Se comían lo que tenían, etc. Dios, para libertar al pueblo de Israel, le dice a una pareja, que era Manoa y su esposa. Ella nunca ha tenido hijo, él nunca ha tenido hijo, la esposa de Manoa es estéril, pero a Dios no le importa, Dios abre matrices también. No importa el problema que tengamos, Dios lo puede hacer, lo que tenemos que obedecerle. No había sido concebido y ya Dios le estaba diciendo, va a tener un hijo, ese hijo es varón, a ese hombre lo voy a levantar, va a ser nazareo y con él voy a comenzar a liberar a los israelitas. Y efectivamente él no existía, pero ya estaban hablando acerca de él. Sansón no existía, pero Dios le estaba diciendo, va a ser varón y va a crecer y va a ser libertador. Y efectivamente nació Sansón, creció y se convirtió en un libertador de los israelitas frente a los filisteos. Estamos diciendo que Dios conoce perfectamente el futuro. Había un hombre que había orado mucho tiempo por un hijo, pero no es que Dios estaba sordo, es que Dios tenía su tiempo. Y estamos hablando de Juan el Bautista, el que bautizó al Señor Jesús en el río Jordán. Él no existía y ya Dios a través del ángel Gabriel le estaba dando indicaciones. Tus oraciones han sido, había orado bastante, dice que ya estaba viejo y su esposa vieja y también estéril, pero lo que Dios dice así lo va a cumplir. Miren, este hombre tuvo que pagar una multa, Zacarías, por no creer lo que Dios le dijo, y quedó 9 meses mudo, 9 meses mudo por incrédulo. Pero Dios sabe las cosas antes que existan, las conoce. Y efectivamente, así mismo como se le dijo, así ocurrió. Estamos hablando del futuro. Y Jesús nos advierte acerca de la salvación y de la condenación. Estamos aquí, estamos con esta vida terrena, pero Dios ya nos está hablando en su palabra acerca de lo que viene. O hay salvación o hay condenación, y cada quien tiene que escoger. Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es para el futuro. El que se muere sin Cristo muere condenado. Está hablando del futuro. Así es el Señor. El Señor nos comunica en su palabra que no todo el tiempo nos quedaremos aquí en la tierra. El Señor nos comunica en su palabra de que nosotros residiremos eternamente en los cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Eso lo dice. Y dijo Jesús que en la casa de su Padre muchas moradas, así que no se aferre mucho a la morada que tiene, cuídela, porque todo lo que Dios nos da, pues tenemos que ser buenos administradores, pero no se aferre. Aferrémonos a que tenemos una casa en el cielo. No hay que dar abono, no es hipotecada, no hay que pagar mensualidades, no hay ladrones, no hay que hacer verja, ni pagar seguro. No se va a incendiar la casa, así que ni seguro contra incendio hay que tener, ni cuenta de ENSA, ni de la otra viene. Allá en el cielo tenemos una casa eterna. Eso es hablando del futuro. Como Dios todo lo que dijo en el pasado y se llegó a cumplir,
también tenemos promesas ahora que son para el futuro, pero también se van a cumplir. Y nosotros tenemos entonces que estar fieles, confiando en lo que Dios nos dice. Jesús advirtió que hay dos destinos eternos, Antes de que suceda, lo está anunciando. En Mateo, Reina Valera, 25:46, dijo Jesús: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si nos mantenemos en Cristo, estamos justificados. Si no, bueno. Jesús advirtió que ahora estábamos juntos. Pero después iba a haber una división. Sí. Habló del trigo y habló de la cizaña. Trigo y cizaña hay en la iglesia, en las congregaciones. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 13, la Reina Valera, del 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo o de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo. Está hablando del futuro. Ninguno de nosotros debe servir de tropiezo para ningún otro creyente, ¿no? A los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, estando en la iglesia, en la congregación, formando parte del reino, y a los que hacen lo malo, lo va a recoger. Y los echarán en el horno de fuego. Esto está hablando del futuro y esto también es una realidad. Por eso que uno tiene que examinarse: ¿soy trigo o soy? Y dijo el Señor que por su fruto los conoceréis, y nosotros debemos examinarnos qué fruto estoy dando. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos está advirtiendo acerca del futuro. ¿Desde cuándo? Desde ya, para darnos la oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces los justos, es decir, los obedientes, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Sabemos nosotros que no podemos estar jugando con la salvación, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A una de las congregaciones en Apocalipsis, Jesús le dijo: si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, que no es porque esté registrado, me voy a quedar para siempre allí registrado. Todo eso depende de mi obediencia y a la vida santa que uno esté viviendo, porque el Señor viene por una iglesia santa. Eso lo está advirtiendo Jesús desde hace 2000 años. Viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Eso lo dijo el Señor, y nosotros tenemos que revisarnos cómo estamos. Dice que no debemos andar como necios, sino como sabios. El Señor nos advierte. Hay que tener el nombre inscrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15 en la Reina Valera. Y el que no se halló inscrito, esto es hablando del futuro, esto no es asunto de que me sorprendieron, el Señor lo está advirtiendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado o arrojado al fuego. ¿Habla Dios del futuro? Sí, habla del futuro. ¿Domina? Sí, Él domina todo lo que está allí. Nos vamos ya para finalizar en Segunda de Pedro, en la Reina Valera, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante, en el cual nos dice que este mundo que nosotros vemos ahora va a ser quemado. Así que no deje al Señor por su casa, porque esa casa se va a quemar, ese terreno se va a quemar.
Lo que tiene, que está aquí, eso va a desaparecer. Así que, como dice la Escritura, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Tenemos que poner en nosotros un énfasis espiritual de una relación estrecha con el Señor, para mantenernos viviendo la vida que a Él le agrada. De lo contrario, nos lamentaremos en el lago de fuego ardiendo de por qué no pusimos más interés en las cosas del reino, en las cosas del Señor, que en las temporales. Lo temporal se acaba, lo eterno es lo que permanece. Así que nosotros tenemos que estar anclados en la fe en Cristo Jesús, sabiendo de que aquí nos vamos a quedar, aquí nosotros nos vamos, y el que no se va, pobre de la tribulación que tenga. Será angustioso aquel día, cuando el Señor venga, y se levanten uno y los otros se queden. Entonces, a correr al altar a orar, ¡ay, Dios mío, debió ser tuyo hace rato, para no verte en esta situación. Hay que prestarle atención a los ejercicios espirituales. Jesús dijo, oren y velen para que no caigan en tentación. Pero a veces la oración se olvida, o no se hace, o se hace nada más así de, como que el minuto tuviera $10. Está el minuto caro, no se puede hablar mucho tiempo. Hay que darle lugar a Dios. Hay que darle la preferencia nuestra a Dios, que Dios se sienta complacido de realmente que le estamos dando el primer lugar. Porque, hermano, de lo contrario nos pasará como aquellas vírgenes que iban a la iglesia, ¿no? Dice que el reino de los cielos es como estas 10 vírgenes. 5 estaban llenas de aceite. Y 5, pues, no estaban tan llenas de aceite. Llegó el momento y 5 se quedaron por fuera. Qué triste. Hermanos, dediquemos el tiempo a Dios que Él requiere. Escuchemos lo que Él dice. No es a mi manera, ni a mi tiempo, ni cuando yo pueda, es cuando el Señor dice. La vida eterna es preciosa en el cielo. Hay que aferrarse a ella, hay que buscar de Dios. Estamos advertidos, esto lo sabemos, esto lo dice la palabra de Dios, pero hay que siempre recordarlo porque hay que ponerlo en práctica. Que el Señor le siga bendiciendo y que entendamos que lo que Dios dice es verdad y su palabra se cumple. Padre bueno, gracias te damos por amarnos tanto. Su voluntad es que todos nos salvemos. Su voluntad es que nadie se pierda. Ayúdanos, Dios mío, a tomar la vida cristiana en serio, a darle el tiempo que te corresponde, a humillarnos, a orar, a dar frutos, Señor, frutos de justicia. Ayúdanos a anhelar cada día más de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a estar llenos de tu Espíritu. Sí, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a desarrollar el trabajo que nos has asignado, para que aquel día nos digan que somos buenos siervos y que somos fieles. Y Jesús nos diga, entra en el reino del Rey de los cielos, a disfrutar de Él. Señor, que tú seas nuestro deleite, que cada día te anhelemos más, que todo sea para la honra y gloria suya, Dios mío. Que no hagamos nada, que no planeemos, Señor, sin tomarlo en cuenta usted. Ayúdenos a presentarle todo en oración. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por dejarnos su libro de advertencias, de instrucción, su palabra. Ayúdenos a amar su palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, así como Noé, aunque nada más quedaba él, pero él se mantuvo fiel. Él no estaba buscando el montón, él estaba buscando tu voluntad y se mantuvo. Y qué bueno, Señor, ver el desenlace. Se pudo salvar él con su familia. Ayúdenos, Dios mío, a que nuestras familias también sean salvas y nuestros conocidos. Ayúdenos a usar nuestra lengua y nuestro testimonio
para bendición de otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.